Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder acompañarlos y acompañarlas en el cuarto seminario internacional de los métodos alternos de resolución de conflictos y mediación. Es un gusto para mí de verdad poder compartir este espacio en el que vamos a hablar un poco sobre la comunicación. Me presento antes brevemente. Mi nombre es Suelen Roldán Castro. Yo trabajo en Costa Rica, soy parte del equipo de facilitadores del CIREC, que es el Centro de Resolución de Conflictos adscrito al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Como les decía, quiero compartir con ustedes un tema muy relevante, el tema de la comunicación, que aclara todos los procesos, presente en todos los procesos y en todas las dinámicas de relación humanas, pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes en este ratito la comunicación aplicada a las técnicas que utilizamos las personas mediadoras, que utilizamos también otros métodos de resolución diferente, métodos que se alejan de lo tradicional, de lo judicial, y que le permiten a las personas explorar nuevas formas de resolver distinto. En esta lógica, ¿cómo vamos incorporando los procesos de comunicación desde algunas técnicas concretas que nos permiten visibilizarnos así como una persona que facilita el diálogo en un proceso en el que hay algo que resolver? Quiero permitirme compartirles la pantalla con la presentación que vamos a explorar en este ratito. Bien, como les contaba, vamos a hablar sobre las técnicas de comunicación y escucha. Muchas veces solemos pensar que la comunicación es únicamente el acto de poder comunicar algo y dejamos de lado lo importante que es poder escuchar. Dentro de las técnicas de las técnicas que vamos a ver en los métodos de resolución de conflictos, vamos a ver qué tan importante es la escucha, cómo en el ir pausando el diálogo, cómo en el ir moderando el diálogo, permitimos también la escucha de las partes en términos de que podamos validar cómo se siente la otra persona, podamos escuchar qué es aquello que es valioso para la persona, podamos comprender, acercarnos lo más posible a su realidad y podamos comprender qué es aquello que necesita, qué es aquello que le preocupa, qué es aquello que le interesa a la persona con la cual estoy trabajando o a las partes con las cuales estoy trabajando, en términos de poder facilitar un proceso que resuelva diferente, que proponga alternativas diferentes. Ante esta situación, lo primero que debo decirles y lo primero que me gustaría compartir es que los procesos de comunicación, cuando hablamos de técnicas para explorar ese maravilloso potencial creativo que tenemos las personas, deberían pasar por cada uno y cada una. Es decir, en la propuesta de Christine Neff, cuando trabaja el autocuidado desde la autocompasión, lo primero que ella menciona es la posibilidad de hablarnos con bondad profunda, de tratarnos con bondad profunda. Y entonces este proceso de comunicación estrecha con cada uno y cada una empieza en el interior, cuando logramos conectar con aquello que es valioso, con aquello que me motiva, con aquello que a veces me molesta o me incomoda. Yo debo tenerlo claro para poder en un proceso de diálogo, en un espacio de diálogo, en la moderación de una audiencia de mediación, en un círculo de paz, en una reunión restaurativa, poder de alguna forma identificar qué es aquello que hay vivo en mí y poder elegir la forma adecuada de compartirlo con las demás personas. Es decir, la propuesta desde la promoción de cultura de paz, desde los métodos alternativos de resolver los conflictos, es que podamos iniciar por cada uno y cada una. Que tengamos claridad de qué es aquello que yo voy a compartir, de cuál es la solicitud que voy a hacer, de qué es aquello que quiero expresar a partir de lo que pienso, de qué es aquello que quiero expresar a partir de lo que siento. Vamos a verlo
en algunas técnicas y principios básicos. Como les decía, algo muy puntual, posiblemente muy breve quizás, pero muy concreto. Cuando hablamos de técnicas y principios de comunicación en la cultura de paz, entiéndase espacios para mediar, espacios para generar un círculo de paz, espacios seguros donde exista un diálogo respetuoso, honesto, vamos a tener principios básicos que deben estar presentes para que pueda haber un diálogo respetuoso. Últimamente hemos tenido muy a flor de piel la propuesta de Jean-Paul Lederach cuando dice que si no hay respeto por lo vivido por las personas, es imposible que se genere un diálogo respetuoso. A partir de ahí quiero proponerles estos principios y algunas técnicas de comunicación. Cuando nos acercamos a los métodos de resolución alterna de conflictos, lo primero y principal es entender que aquella comunicación tiene que darse de una manera honesta y sin juzgamientos, es decir, observando lo que la otra persona necesita decir, escuchando lo que para la otra persona es importante, sin juzgar desde mi posición si está bien o mal, sin juzgar su actuar, sin juzgar sus palabras, que no haya juzgamiento. De una manera honesta también, yo puedo comunicar aquello que es importante para mí sin emitir juicios de valor sobre lo que la otra persona o las otras personas han querido comunicar. En este sentido, cuando hablamos de una comunicación honesta y sin juzgamientos, entendemos que debe existir la previa identificación de lo que yo necesito. No hay forma de poder expresar o hacer una solicitud a otra persona, ni siquiera en un espacio donde un tercero imparcial está mediando entre las partes, si yo no tengo la posibilidad de identificar qué es aquello que necesito y poder transmitirlo, poder expresarlo. Junto con las necesidades, tenemos también los mensajeros de esa necesidad, que son los sentimientos. Es decir, aquí hablamos de 3 principios importantes que tiene la comunicación asertiva y podría decir que más que asertiva, efectiva. Y es la particularidad de que yo pueda, como les decía anteriormente, expresar lo que pienso, expresar lo que siento, rechazar lo que no me gusta y pedir lo que necesito. Debo identificar las necesidades que hay vivas en mí y debo reconocer aquellos sentimientos que me están diciendo de alguna forma, que me están enviando un mensaje de que hay algo que no está bien y que yo debo comunicarlo. No hay forma tampoco de ejercer una regulación emocional si yo no identifico qué es aquello que mi cuerpo está sintiendo cuando no se siente de manera agradable o cuando se siente de manera agradable, pero que igual me transmite una emoción. Sumado a esto, les hablaba entonces de estos principios de la comunicación efectiva, que los hablamos justamente como habilidades que debe tener la persona mediadora o la persona facilitadora de un espacio, sin sugerir de manera abierta a las partes. La persona mediadora es un facilitador de estos 4 puntos que vemos en pantalla, de que las partes de manera respetuosa expresen aquello que piensan de la situación, expresen aquello que sienten, rechacen de manera respetuosa lo que no les gusta y hagan una solicitud clara de aquello que necesitan, de lo que es valioso, de lo que les causa interés, de lo que les motiva, de lo que puede funcionar como una estrategia para suplir esa necesidad. Son principios básicos de la comunicación que como facilitadores de estos espacios podemos de manera funcional hacer que las partes empiecen a conectar y tengan una clara y genuina voluntad por resolver distinto. Les decía al inicio de esta presentación que justamente comunicarse no es exclusivamente un tema de solo conversar, de solo querer o poder tener la posibilidad de compartir un mensaje, sino también de escuchar. Entra un proceso, es parte importante del proceso de comunicación la escucha. Tiene su base fundamentalmente en que luego de que escuchamos solemos pensar que se requiere una respuesta,
que voy a reaccionar a ese proceso de comunicación en el término de que un emisor genera un mensaje, un receptor lo recibe y genera otro mensaje y empieza la dinámica de comunicación. Hay 3 niveles de escucha que compartimos desde la propuesta de Madeleine Burley Allen y ella plantea de esta forma. El nivel 3 es un nivel en el que se pretende estar prestando atención mientras se piensa en asuntos no relacionados con lo que se dice. Es decir, se ocupa un tiempo mientras se escucha para estar pensando qué responder. Da la impresión la persona tal vez que está en blanco, es decir, no está pensando en nada, pero realmente está más interesada en hablar que en escuchar. Es decir, en esta posibilidad de que yo pueda responder algo, de que pueda opinar algo, de que pueda dar una solución a aquello que la otra persona me está comentando. Si aplicamos estos términos a la mediación y a otros métodos de resolución de conflictos, podemos ver que con frecuencia quizás las personas solemos decir, me quiero referir a esto que dice tal persona, o pensando en esto que acaba de decir esta otra persona, yo pienso que de repente este es un nivel un poco más reactivo de escucha para responder y no de escucha para comprender lo que la otra persona está diciendo. Es ese procesamiento racional de qué le respondo mientras la otra persona me está comentando su situación. En un nivel 2, ella plantea que es oír sonidos y palabras sin escuchar realmente. Es un nivel muy superficial de comunicación que no escucha realmente el significado profundo de lo que se dice. Se queda en la superficie, como en esta puntita del iceberg, no baja profundamente a escuchar aquello que la otra persona está transmitiendo. Y el nivel propuesto, el nivel que promovemos, el nivel con el que deberíamos empezar a escuchar, es un nivel 1, un nivel de escucha activa. En este nivel uno se abstiene de valorar las palabras del que habla y se coloca en la posición de la otra persona para ver las cosas desde esa perspectiva, tener un poco más de claridad de su punto de vista. Es un nivel más empático y entendiendo la empatía como esta posibilidad de poder escuchar a la otra persona, comprender aquello que me dice, acercarme lo más posible a su realidad, intentar escoger o detectar, identificar algunos puntos de conexión con lo que la persona dice, con aquello que está sintiendo y a partir de ahí comprender, preguntar incluso si es necesario que podamos colaborar. Este es un nivel profundo de escucha realmente, un nivel en el que tratamos de comprender, de ver la perspectiva de la otra persona, acercándonos lo más posible a su realidad. Veamos cómo podemos aplicarlo. Vamos a usar, por ejemplo, las técnicas asociadas a la mediación en este caso. Las técnicas de escucha que normalmente tomamos y asociamos a la mediación son estas: el parafrasear, el preguntar, nos permiten la posibilidad de alejarnos de asumir, de la tentación de asumir y de comprender, comprender o de comprender y guiar a las partes para que comprendan única y exclusivamente aquello que la persona que está conversando requiere comunicar, sin que hayan espacios para interpretaciones desviadas de lo que realmente la persona tiene el sentido de comunicar. Parafrasear y preguntar aclaran el proceso de comunicación, permiten que la comunicación sea más efectiva, hacen una prueba de aquello que la persona está comunicando y permiten incluso la posibilidad de aclarar expectativas, de que se extienda el proceso de explicación de un proceso, por ejemplo, de que comprendamos cómo otras personas han tomado participación o cuáles son las expectativas que tiene esta persona que se está comunicando a partir de lo que es importante para ella y a partir de las respuestas a esas preguntas que ojalá puedan ser abiertas y ese parafraseo sea lo más fiel a lo que la persona está exponiendo.
con relación a las técnicas de reflejar y reconocer, están un poco más orientadas a valorar, a validar la parte emocional, el reflejo de las emociones, el reconocimiento de los esfuerzos, de la gestión emocional, de la gestión de las tensiones, de la gestión de aquello que presiona, puede funcionar incluso para neutralizar un poco la ansiedad que pueden sentir las partes cuando están comunicando algo que no es agradable. Desde el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, la teoría nos presenta la posibilidad de trabajar en un 80% nuestras prácticas proactivas, es decir, aquello que nos permita la conexión, aquello que nos permita el fortalecimiento de los tejidos con relaciones más sanas, relaciones positivas, relaciones o vínculos más significativos. Y un 20% en todas las prácticas que tienen que ver con respuesta, con intervención. Vamos a ver dos de las prácticas, las primeras que requieren un poco de menos recurso en términos de tiempo, en términos de dinero y sobre todo con la posibilidad de que podamos comprender también de que esto podemos ponerlo en práctica en cualquiera de nuestras relaciones cercanas. Siempre pensamos que esto es un laboratorio que nos permite la posibilidad de poner en práctica esto diariamente y con las declaraciones afectivas y las preguntas restaurativas vamos a iniciar con este proceso, ya que nos quedan poquitos minutos para compartir con ustedes. Las declaraciones afectivas requieren poco recurso porque básicamente estamos hablando de una persona frente a otra con algo importante que comunicar. Y eso importante que comunicar no es otra cosa que un componente emocional. Funcionan para expresar y reconocer cómo la presencia de otros afecta a las personas. Y algo que me gusta pensar de esto es, ¿quién no tiene un vínculo más fuerte con alguien después de haber comunicado algo que tal vez no ha sido tan positivo? O después de haber declarado afectivamente algo. A lo mejor sí tenemos claridad de que hay alguna persona por ahí con la que nos hemos vinculado mejor, hemos hecho que el vínculo se fortalezca, hemos tenido una relación más significativa a partir de poder expresar algo desde la emoción. Se usan para reconocer muy bien el éxito, el buen trabajo, la colaboración o cualquier otra conducta deseada. Si lo traemos a la perspectiva de los métodos, de resolución alterna de conflictos, podemos pensar en cómo se agradece a las partes optar a acoger estas metodologías en lugar de ir a la vía judicial. Felicitar a las partes por el buen trabajo, por el respeto con el que se han hablado, por la facilidad y la voluntad que tienen para proponer opciones para resolver, porque detrás de eso hay una disposición clara, hay un gusto por querer reparar, hay una voluntad por querer restaurar. Se reconoce el proceso. Si se trata de señalar conductas que no son tan positivas, cosas que no son bonitas de decir ni bonitas de escuchar, las declaraciones afectivas son más efectivas en privado. Tienen la particularidad de que nos permiten cuidar a la persona. Si hay algo que no es tan agradable que yo tengo que comunicar, llevarme a la persona en un contexto privado permite que la persona entienda que estamos cuidando de ella, que estamos cuidando del espacio y de cómo voy a decir yo eso que necesito decir. Algo importante es que las declaraciones afectivas nos permiten referirnos a la conducta y no a la persona, es decir, separamos a la persona de esa situación que está generando tal vez un conflicto, pero con la particularidad de entender que ese conflicto no lo determina, no determina nuestra relación. Y esto nos permite entonces comprender también que hay una implicación de las expectativas positivas que tenemos de la conducta, porque las personas cuando tienen la voluntad de resolver, tienden al bien, tienden a generar espacios y posiciones que se orienten más a los intereses. Y como son restaurativas, ponen límites, ofrecen retroalimentación y promueven vínculos más empáticos. Las declaraciones afectivas son la posibilidad de hablar desde el yo y decir, yo me siento agradecido cuando colaboras con esta situación.
y de repente hablar desde el yo y poner ese componente emocional ayuda a que podamos comprender mucho mejor cómo funcionan las personas y desde qué posiciones nos hablan. Con respecto a las preguntas restaurativas, hablamos de que hacen un recorrido del pasado al presente y al futuro. Tienen una apertura general a lo que las personas sienten y piensan. Y su enfoque va del ego al eco, es decir, es un enfoque que permite que resuene en las personas aquello que las otras están comunicando. El secreto está en saber qué preguntar. Vamos a verlas. Son preguntas abiertas, son neutras y sin juicios, van a aportar, a impulsar a las personas a reflexionar sobre aquello y aquellos que han sido afectados contribuyen por eso a desarrollar empatía y a generar espacios donde las personas puedan contar su propia historia. Estas son las preguntas de frente a una persona que ha tenido una conducta desafiante. Preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué has pensado desde entonces? ¿Quiénes han sido afectados con lo que hiciste? ¿De qué manera? ¿Qué pensás que necesitas hacer para que las cosas queden bien? Esta pregunta o estas preguntas podemos utilizarlas de frente a una persona que ha tenido una conducta inapropiada, que ha causado con su conducta lastimado o ha dañado a alguien más. A la persona que se ha sentido dañada por esa conducta, podemos preguntarle, ¿qué pensaste cuando te diste cuenta de lo sucedido? ¿Qué impacto ha tenido este incidente sobre vos y sobre otros? ¿Qué ha sido lo más difícil para vos? ¿Y qué pensás que necesita suceder para que las cosas queden bien? Cuando trabajamos con las preguntas restaurativas, es importante que vamos a hacer las preguntas primero de manera individual y privada a la persona que ha tenido una conducta desafiante. Y posterior, le decimos que vamos a ir a preguntarle a la persona que se ha sentido dañada por esa conducta si existe la posibilidad de sentarse a dialogar. Una vez que lo conversamos con esta persona, nos vamos a conversar con la que ha sido dañada y te pregunta estas 4 preguntas. Una vez que tenemos esa oportunidad de haber escuchado la versión de esta persona, consultamos si quiere sentarse a hablar. Lo hacemos de esta forma porque no puedo generar expectativas a la persona que se ha sentido dañada. Y si voy luego y le pregunto a la persona que ha generado con su conducta un daño en los demás y me dice que no quiere sentarse a conversar, he prolongado o he lastimado doblemente a esta persona. He prolongado la posibilidad de reparar y he prolongado también el daño posiblemente que se ha causado en las personas. Finalmente, dentro de estas herramientas, me queda decirles que la paz se lleva a la acción a través de espacios de convivencia y diálogo que a veces no son fáciles, porque a veces nos encontramos de frente a personas que no son compatibles con estas metodologías. Sin embargo, este ratito que he compartido con ustedes los métodos de comunicación o algunas estrategias de comunicación y pilares importantes y principios importantes de comunicar, nos hace ver que la paz se lleva a la acción justo desde ahí, desde espacios de convivencia, desde espacios de diálogo seguro, desde intentos genuinos de comunicarnos diferente, de escuchar a otras personas de manera diferente, de abrirnos al diálogo y a la escucha y sobre todo, como les decía, de la posibilidad de respetar a los demás profundamente, honrando las historias de cada una de las personas. Yo les agradezco muchísimo el espacio, me encantó compartir con ustedes y espero que esta ponencia haya sido de su provecho. Nos vemos.